Bueno, yo voy a presentar unos estudios que hemos venido desarrollando desde la psicología básica, de lo que es relacionado con los efectos de cambio de contexto a contextos de psicología al consumidor. Digamos que nosotros hemos partido voy a pasar aquí, de los estudios típicos de renovación, de procedimientos de renovación, en lo que hablamos de cómo el contexto, el control contextual ayuda a entender esos mecanismos de cómo depende la información y cómo se procesa el contexto de manera general. En ese caso, pues, como ustedes ya bien conocen algunos, pues los efectos de renovación pues tienen que ver con que una clave se una con un outcome, por ejemplo, se asocie con una consecuencia en un contexto. Posteriormente, una vez que se ha hecho la adquisición, pase a un contexto B y pues esta clave está en ausencia del outcome. Y finalmente, pues el test se hace ese misma queue que se ha entrenado en un contexto A, pues se presente de nuevo sin el outcome. Y en este caso, pues se ha visto los procesos de renovación y pues se han hecho pues, diferentes tipos de análisis del contexto con otros tipos de renovación como la AAB y el ABC. Bueno, en este caso, pues ha habido diferentes teorías que han tratado de explicar estos mecanismos de control contextual. Por ejemplo, en este caso, Bolton pues, ha explicado que cuando la información se vuelve ambigua, pues el organismo presta atención al contexto para desambiguar esa información que tiene la clave. Y pues se presenta en el segundo aprendizaje. Entonces la información en este caso se convierte en específica del contexto, es decir, cómo la información se aprende en ese contexto específico. Sin embargo, pues este modelo de Bolton pues no ha podido explicar que el efecto de cambio de contexto también se presenta cuando las claves no son ambiguas. Y que ahí tampoco ha podido explicar en otros aspectos como los diferentes diseños de renovación, cómo se presentan esos efectos. En este caso, pues hemos venido trabajando con la teoría tensional de procesamiento contextual y está extendido, pues asume algunos aspectos de la teoría de Bolton, sin embargo, pues explica que toda la información que se presenta en el contexto durante el aprendizaje se convierte en específica ese contexto. Es decir, en este caso, toda la información que se presenta tanto en primer lugar como en segundo lugar, esa información se convierte en específica del mismo y independientemente si la información es ambigua o no. Y pues en este caso, pues pueden haber diferentes tipos de control contextual y que lo pueden, a través de modelos jerárquicos, por ejemplo, como Casio-Sette, o mecanismos asociativos que pueden explicar esa asociación directa con el contexto. Resulta pues que en esta teoría pues ya hemos visto que hay 5 factores que alteran la atención a ese contexto y en este caso pues hemos ido trabajando con la ambigüedad en el significado de las claves. Estos 5 factores pues ya se han presentado evidencias sobre el rol del contexto, cómo se procesa a nivel de atención. Y pues bueno, se ha venido trabajando un poco en la teoría y pues ya hemos visto que en realidad son 5 factores y pues vemos que hay 2 factores principales, que es la relevancia del contexto, que tiene que ver con las instrucciones atencionales, la información del contexto, y la ambigüedad pues tiene que ver con la experiencia con el contexto y las relativas audiencias del contexto. En este caso, pues la ambigüedad desde el punto de vista del principio de las claves, pues hay diferentes formas de medir ese contexto, que no el procesamiento social, cuando se analiza el contexto con diferentes niveles. Disculpe, doctor Alejandro, no lo escuchamos bien en el audio. Dame un momento, entonces, cambio de auricular. Ahora sí, me escucha bien. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Listo. Entonces, hemos venido trabajando sobre los efectos de cambio de contexto con diferentes niveles del training en humanos. Y en este caso, les voy a mostrar algunos estudios que hemos desarrollado para poder entrar a esta parte de la psicología del consumidor.
En este caso hemos trabajado con la experiencia en el contexto, donde presentamos un modelo de adquisición, un diseño de adquisición y test. En este caso presentamos la clave en un contexto X y una clave sin reforzamiento en F1, y en contexto B pues ningún tipo de reforzamiento con la clave, con las claves. En este caso lo que se presenta es un efecto de cambio de contexto tanto en la clave X como en la clave Y. Y vemos que a nivel de efectos del training, del nivel del level del training, por ejemplo, de cuántos ensayos o nivel de entrenamiento, vemos que a los 4 ensayos el efecto de cambio de contexto se presenta. Sin embargo, cuando se alarga el entrenamiento, el efecto de cambio de contexto desaparece en ambas claves. En este caso, pues hemos utilizado una tarea en la que se presentaba el contexto. Por ejemplo, la Q se presenta de manera contigua al contexto, y pues se presenta en este caso la consecuencia, que es la diarrea, en este caso un malestar. Y pues la persona tiene que responder si se presenta o no el malestar en este caso. Otra de las tareas, en este caso, se presenta aquí el outcome, la cual se presenta también el contexto con el cue, y posteriormente se le da el feedback, por así decirlo, que es el outcome, que es la diarrea. En este caso también quisimos ver cómo la experiencia con ese contexto, queríamos ver una medida independiente de la atención, porque obviamente cuando las personas dan un juicio predictivo sobre esa tarea o sobre esa información, pues puede ser circular la respuesta, es decir, no se sabe si la atención es realmente por la predicción y si realmente la atención. Entonces lo que hicimos fue utilizar una medida independiente de la atención, que es a través del eye tracker, para ver si el efecto de cambio de contexto se presentaba a nivel de medida independiente. En este caso, utilizamos, basado en este estudio de 2016, vimos en un entrenamiento largo que la atención a la clave, en este caso la X y la Y, va perdiendo la atención a medida que va avanzando el entrenamiento. Entonces aquí ajustamos que el efecto de cambio de contexto desaparece cuando aumenta el nivel de experiencia con el contexto o el nivel de training en este caso. Ya a partir de aquí, lo voy a pasar aquí a la siguiente, utilizamos en este caso una tarea en que presentamos el contexto a la izquierda, a la derecha, y presentamos también el cue en el centro, y pues la persona tenía que dar clic sobre la escala para poder hacer esa predicción, y lo que medíamos con el movimiento ocular pues es en qué parte de la pantalla pues a nivel de movimiento ocular pues lo hacía la persona. Y en este caso pues vimos que había que hacer un cambio en los estímulos para ver cómo ese contexto se podría hacer más real a un contexto simulado, por ejemplo, de compra, o un simulado más real de una situación en donde el sujeto lo pudiera ver con más detalle. Entonces cambiamos las imágenes, y si pueden ver, pues ahí está el contexto, está la clave que es el CIS, y está pues la respuesta en este caso. Para eso, cuando utilizamos la medida de movimiento ocular, hicimos el estudio con el mismo estudio, pero en entrenamiento corto, y vimos pues que las personas en este caso aprenden la relación fácilmente. Y el efecto de cambio de contexto se presenta tanto en la clave X como en la clave Y. Sin embargo, cuando analizamos esa experiencia con las medidas de fijación ocular, vemos que la atención al contexto en ambas claves se mantiene, y también en el área de la clave. Eso quiere decir que la atención, las personas le prestan atención a todas las claves que están en ese momento que se le está presentando, tanto a la cue como al contexto, y se presenta a medida que avanza el entrenamiento hasta en un entrenamiento corto. Y esto también lo encontramos en el test, donde lo que hace es que no aumente las fijaciones en el área de contexto, y pues no hay un aumento de fijaciones cuando las personas van al área de la clave. ¿Esto qué quiere decir? Que las personas sí le prestan atención al contexto cuando es un entrenamiento corto, y pues ahí determinamos
que esa medida de la atención, las personas sí le prestan información, le prestan atención a toda la información que está en el contexto y en este caso en un entrenamiento corto. Y bueno, nosotros nos hemos preguntado, hemos estado utilizando este diseño del contexto y la cue, donde aparece la cue como una comida y el outcome como un problema gástrico o ausencia de esto. Y pues el contexto era un restaurante ficticio donde se le presentaba a las personas pues un tipo de comida con un determinado problema gástrico. En este caso, nos preguntamos, bueno, ¿qué pasa si presentamos a un consumidor, a una persona, un producto con un determinado descuento para medir, por ejemplo, un outcome que tuviera una relación más positiva hacia el consumidor? Es decir, cuando a uno le presentan un descuento, lo que hace es que, como es una percepción de precio y uno espera que le reduzcan el precio, pues es una sensación mucho más positiva para el consumidor. Y en este caso, pues vimos que esos valores diferentes del outcome, pues hacen que la atención al contexto aumente. Y en este caso, por aquí, vimos que el descuento se refiere a esa cantidad, como decía, a esa cantidad de reducción del precio y es un indicador de beneficio y atractivo para el consumidor. Y en este caso lo podíamos medir de manera alta, media y baja. Entonces eso nos permite de manera simplificada cambiar el valor del outcome y ver cómo la atención cambia hacia el contexto, hacia el producto. Si realmente el contexto puede manipular esa relación entre el producto y el descuento y si realmente el descuento hace que se relacione con el producto directamente. Entonces, podíamos ver si esa relación de la atención cambia por el valor de esta consecuencia. Entonces, si ustedes ven, muchas veces nos presentan a nivel online o en catálogos de productos o en catálogos en este caso de zapatos, de móviles, de eso, nos presentan diferentes productos con un escenario, como un contexto, y posteriormente nos presentan los descuentos. Y en diferentes estudios de consumidor indican que las personas cuando ven esas diferentes formas de descuentos cambian la percepción sobre el producto, independientemente a veces de dónde se presenta. Entonces, en este caso, los consumidores pueden ver como un atractivo la promoción dependiendo de dónde se presenta o qué producto se presenta. Entonces, ahí podíamos ver cuál es la relación entre el producto y el descuento, el contexto y el descuento, y la relación también contexto-descuento de una manera diferenciada con diferentes valores. Entonces, como aquí normalmente a nivel online nos presentan muchos descuentos, pues queríamos ver cómo se presenta esa información con el descuento. También podemos ver esta relación de los descuentos de los productos con el contexto cuando nos presentan anuncios de la Coca-Cola en un contexto y las consecuencias que vemos los amigos felices, o vemos también anuncios donde nos presentan la Coca-Cola con problemas de diabetes. Entonces relacionan diferentes tipos de valores de la consecuencia para que las personas terminan asociando un contexto con un determinado producto. Y en este caso, pues se nos ocurrió, o que veníamos trabajando en esta parte, cómo esa manipulación de la información o ambigüedad de la información, pues podíamos hacerla a través de esos cambios en el valor de la consecuencia cuando se presenta un entrenamiento largo. Recuerden que en este caso el entrenamiento largo lo que hacía era que disminuía la atención al contexto, entonces queríamos también ver si la atención al contexto se disminuía o aumentaba la salincia del contexto debido a la manipulación de esos valores de la consecuencia. Y aquí pues vamos a mostrar un poco los estímulos que hemos utilizado. En este caso utilizamos 51 estudiantes de la Universidad Conrad Lorenz y pues los procedimientos fueron similares a los descritos previamente y pues estos datos son pre-COVID, digamos de antes de que pasara la pandemia, unos meses antes. Y los estímulos eran los siguientes. Nosotros veníamos trabajando con esto de la diarrea, con el restaurante que producía un producto que producía una diarrea. Sin embargo, hicimos dos estudios, uno en que el CIS tuviera una valencia positiva,
que también tuviera relación con el descuento, que también es un atractivo para el consumidor. Y en este caso utilizamos una imagen de supermercado con alimentos y unos determinados descuentos. El otro estudio, para tener un control, vimos que podíamos utilizar imágenes de productos funerarios como un producto, en este caso que produce, que tiene un contexto cognitivo un poco fuerte para el consumidor, porque es una cosa que no se suele utilizar en estudios de consumo y que tienen obviamente una carga cognitiva para el consumidor, y obviamente para cuando se presenta este tipo de productos puede producir otro tipo de respuestas. Entonces lo que hicimos fue tener como productos antagónicos para ver cuál era el efecto que producían los descuentos en productos tan antagónicos como puede ser un azúcar, como puede ser una presentación de un catálogo, por ejemplo un lote o un cenizario o otro tipo de productos funerarios en diferentes contextos. Si ustedes ven aquí, este contexto es un contexto como más de casa o más de un catálogo de casa, y el otro es como una tienda, un shopping de una tienda funeraria, y el otro pues en los supermercados lo que presentamos era un supermercado low cost y el otro como un poco más premium para poder diferenciar los dos contextos que estábamos presentando. En este caso pues lo que hicimos, verá que es aquí, si me permiten, que se ve mal el diseño, se lo voy a poner aquí más así. Vale. Lo que hicimos fue, en este caso, utilizamos un diseño en que siempre la X tenía el malestar. En este caso lo que hicimos fue que el diseño experimental tuviera, que la misma clave tuviera diferentes descuentos. Es decir, en este caso producíamos una ambigüedad en el significado de la clave en el producto, y otro producto que no tuviera ningún tipo de descuento. Entonces veíamos, lo que queríamos ver era cómo se producía ese efecto en la X con los diferentes descuentos, y obviamente ver si las personas aprendían y se presentaba el efecto de cambio de contexto. En este caso, el entrenamiento era sencillo, era que se le presentaba la X con el 50% de descuento, el 30% de descuento y un 0% y que no tenía descuento, y una clave pues que tuviera también que no tuviera descuento, y en el otro contexto ninguna de las claves o productos tuvieran descuento, y pues ya después del test se presentaban de manera diferenciada pues en cada uno de los contextos. La tarea fue de la misma forma que les comentaba anteriormente los diseños previos, y pues la gente veía el producto con el contexto durante 3.000 milisegundos, hacían si la probabilidad que esa persona pues comprara o no el producto, y posteriormente pues se le presentaba el descuento asociado pues al estímulo que estábamos presentando. De igual forma con los tipos de productos funerarios y con los contextos correspondientes. Bueno, en este caso, si ustedes ven a la izquierda, es el estudio de los supermercados, y en la derecha es el estudio de los productos funerarios. En ambos estudios encontramos que el efecto de cambio de contexto se presentó también en ambas claves X, en este caso. Entonces lo que concluimos fue que no había diferencias en el efecto de cambio de contexto en los productos que le estamos presentando. Es decir, no hubo diferencias en que si fuera un producto funerario o que fuera un producto similar, común para las personas en un contexto de supermercado. Sin embargo, vimos que ese efecto de cambio de contexto era asimétrico. ¿Qué ocurre? Que en los productos funerarios, que es este que está aquí, sí ocurrió el efecto de cambio de contexto cuando se presentó la clave I en el contexto de ambigüedad, en este caso. Sin embargo, en el producto de supermercados no se presentó ese efecto de cambio de contexto. Entonces ahí nos quedamos con la pregunta, bueno, ¿será que en este caso, cuando un producto ya tiene experiencia el consumidor con este tipo de productos, pues no se presenta el efecto de cambio de contexto cuando ya está habituado a este tipo de descuentos con productos familiares? Sin embargo, cuando no son productos familiares, pues probablemente el efecto de cambio de contexto sí se presente con más facilidad
que un producto no familiar. Digamos que ahí estamos con la pregunta de seguir con esta investigación. ¿Qué encontramos en este caso? Que la asimetría hacía que en este caso el efecto de cambio de contexto o los descuentos de manera ambigua, que se presentaban de manera ambigua en el mismo producto, incrementan la saliencia del contexto y que dependen de ese tipo de contexto en este caso. Es decir, que por esa asimetría podría encontrarse que las personas que tengan una familiaridad con ese contexto o con productos familiares, la saliencia puede cambiar y no ser tan alta como cuando son productos nuevos o novedosos o controversiales, por ejemplo, como son los productos funerarios. Y en este caso, ¿qué implicaciones tienen para nosotros en la psicología del consumidor? Que muchas veces cuando se presenta un contexto novedoso, un contexto diferente, la fuerza asociativa de ese contexto puede entrar directamente en asociación con ese descuento. Entonces, lo que ocurre, que la atención hacia los productos puede disminuir y competir con esa asociación entre el producto y el contexto, el producto y el contexto y el descuento. Entonces, eso hace que las campañas de publicidad, en muchos casos, se centren más en el contexto de esa información que en el mismo producto. Y así, pues, poder solventar esa situación de que la fuerza asociativa entre el contexto y el descuento, pues, se presente de menor valor, por así decirlo. Entonces, ¿qué ocurre? Pues obviamente los descuentos, y esto pues es fácil de entender, que aumentan la saliencia del contexto, sin embargo hacen que la saliencia del producto pues se disminuya y pues estén ahí en competición entre ambos estímulos, y pues las campañas de publicidad empiecen a cambiar y empiecen a dar otro tipo de información para que no se presente una saliencia tan alta de un estímulo hacia otro y así sucesivamente, y poder que los consumidores aprendan bien la información. Pues a partir de este año, pues ya hemos venido viendo diferentes formas de presentación de descuentos con para ver cómo la saliencia de los descuentos afecta al contexto. Pues hemos venido haciendo estos diferentes estímulos en plataformas online y hemos replicado lo que hemos encontrado en el primer experimento, en que el efecto de cambio de contexto sí se presenta en X, pero no en Y. Y pues esto hace ver que la atención, cuando tú presentas esta ambigüedad de la información en los consumidores, la atención al contexto se mantiene, porque en este caso alargamos el entrenamiento para ver si esa atención se mantenía. Y pues bueno, ahí vamos haciendo los experimentos y esperamos pues tener resultados interesantes sobre cómo se procesa la información en este aspecto de los descuentos. Y muchas gracias.